Ya viendo el tema de los videitos, ¿ok? Entonces, chicos, de acuerdo a lo que hemos visto, por ejemplo, ustedes han visto varias cositas, ¿no? Yomi, Joel, han visto, ¿verdad? Entonces, a ver, los dos nomás están en clases ahora. Tu compañera salió, Joel y Yomi. Ya, muy bien. Entonces, en base a lo que hemos visto, chicos, ¿en cuántas porciones podemos dividir la historia de los mayas? ¿Se recuerdan? ¿En tres o cuatro? ¿Ya? ¿En cuánto podemos dividir la historia de los mayas? ¿En tres o cuatro? ¿Ya? A ver, Joel, ¿en cuánto podemos dividir la historia de los mayas? Joel, ¿ya? A ver, Yomi, a ver, chicos, ¿están en clases? ¿No están en clases? ¿Cómo están? Existieron. Eran tres periodos, ¿no es cierto? Tres periodos en los que ellos existieron. Un periodo preclásico, que es antes de Cristo, ¿ya? Un periodo preclásico que es antes de Cristo y un periodo clásico. ¿Alguien recuerda desde cuándo a cuándo era el periodo clásico? A ver, desde el año 250, ¿no? Cuando, cuando Cristo nació, más o menos ahí se le dice el año uno, el año cero, ¿no es cierto? Más o menos por esas fechas. Entonces, por eso se dice antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, pero el periodo en el que los mayas, o sea, estaban en su máximo esplendor fue en el 250 hasta el año 900, ¿ya? O sea, nosotros estamos en el año ahorita 2025, hace más o menos un poco menos de 2000 años, ¿no? Que en ese tiempo ellos estaban en un periodo de máximo esplendor, podríamos decirlo. Entonces, en ese tiempo, podemos saber un poco acerca de ese tiempo. ¿Por qué razón? Porque ellos dejaron como inscripciones de piedra, ¿no? Jeroglíficos, o sea, un sistema en el que ellos escribían, su escritura tenían, ¿ya? Han dejado escalinatas, pilares de piedra, así como en el caso de los incas, nosotros sabemos que han existido porque por todas las cosas que han dejado, ¿verdad? Entonces, en el caso de los mayas también vemos que ellos han dejado un montón de cosas, sobre todo han vivido ahí en la selva, como ustedes están viendo en las imágenes. Ellos sobre todo vivieron en la selva, por el tema de la cacería. Mira, ahí están, entre los mayas también, entre ellos se podían perseguir, ¿no es cierto? Y era un poco, ellos eran sanguinarios, ¿no? Eran guerreros sanguinarios. Entonces, ellos ya crearon el papel, ¿no? Ellos crearon el papel, la escritura, ya tenían unos libros, ¿ya? Que todo eso lo podían hacer en el tema de, hablando acerca de sus dioses, etcétera, varias cosas, ¿no? Y era como, sus libros eran como un acordeón. Mira, esos son los mayas, ¿no es cierto? Ahí están, ahí aparecen los mayas, ¿ya? Más o menos era como, en el caso de ellos, como un acordeón, sus libros, y lo tapaban con piel de jaguar. Entonces, eso era sus libros. Pero ¿en qué año los han conquistado? ¿Por qué empieza a haber una conquista de los mayas? En el año 1540, ¿ya? En el año 1540 los han conquistado. Entonces, las culturas normalmente, chicos, en general, ustedes van a ver que las culturas al inicio, recién están empezando y llega un punto en el que prosperan, de máxima prosperidad. Y después de eso,
las sociedades decaen, o sea, se empiezan a destruir. ¿Por qué razón? Vamos a ver un poco por qué hayan podido empezar a destruirse la sociedad de los mayas, ¿no? Entonces, en este caso, ellos en la época en la que han tenido un auge o han vivido, por así decirlo, de mejor manera, han sido en la época del año 250 hasta el año 900, ¿no? Allí han vivido bien los mayas. Y como ven, ellos se hacían orificios, ¿no? Y también eran medios sanguinarios, ¿no? Ya, ahí estoy saltando algunas partes, ya. Entonces, en el caso de ellos, tenían una arquitectura, ya. Ellos también esculpieron, también tenían construcciones de cemento y piedra caliza. ¿Listo? Algunos dicen que ellos tienen construcciones parecidas a los egipcios, pero si tú sabes por la Biblia, estas culturas, la mayoría de las culturas, la egipcia o otras culturas, también, ¿de qué provienen? Todas estas culturas, ¿te recuerdas que venían de la Torre de Babel? En la Torre de Babel ellos así querían hacer, algunos historiadores piensan que la Torre de Babel estaba en Babilonia y era una construcción en forma de pirámide que tenían los babilonios. Y era tan grande que querían llegar hasta el cielo. Entonces es ahí cuando Jehová, el lenguaje se confunde de estas personas y todos son dispersados por diferentes partes del mundo. Y eso más o menos coincide con el tipo de construcción que tienen, por ejemplo, los mayas y los egipcios, ¿no es cierto? Tienen un tipo de construcción así en pirámide. Ellos tenían así ese tipo de construcción en pirámide, sus templos, todas esas cosas que ellos hicieron, ¿ya? Entonces, ¿ellos dónde han vivido? A ver, solamente los mayas son de México, ¿verdadero o falso? Los mayas solamente son de México, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? También son de Centroamérica. Son de Centroamérica, muy bien, o sea, incluye Guatemala, incluye el sur de México, que es la península de Yucatán, que está al sur de México, y también el país de Honduras. Hay tres países ahí ya, El donde los mayas Salvador han y Belice desarrollado. también. ¿Cómo? Belice. Sí, Ujú, muy bien, Belice también, excelente. ¿Ya? Entonces, allí hay sus ruinas, por eso sabemos que han llegado hasta esos países, ¿no es cierto? Pero no han llegado hasta Perú. En Perú ya era la otra cultura, que era la cultura incaica. Los incas no se hacían esos huecos en las narices, en las orejas, en los pies, pero ellos, mira, lleno de huesos que se clavaban así en las narices, en las orejas, ¿no es cierto? Se cree que han tenido una población de más o menos 5.000 o 50.000 personas y en su época de más apogeo han tenido hasta 2 millones de personas. 2 millones de personas no es nada, ¿no? Lima es muchos millones hay en Lima. ¿Cuántos millones exactamente hay en Lima? En total, por lo menos más de 15 millones. ¿Ya? De peruanos. Entonces, pero ellos eran muy poquitos con respecto a la población que ahora tenemos, por ejemplo. La mayoría eran personas campesinas o cazadores, así como ves, ¿no es cierto? Ellos cazaban, hacían esas cosas. Ellos han vivido en la época después de Cristo, pero eran, por así decirlo, algunas personas consideran que sí eran avanzados para su cultura, pero así andaban así calatos, con pieles, nada más, ¿no? No eran tan avanzados como, por ejemplo, los israelitas. Tuviste que el pueblo de Israel era mucho más avanzado en su escritura, en muchas cosas, pero ellos eran así como tú ves en las imágenes, pero ellos también cultivaban la tierra,
cultivaban para sus propias familias o cazaban para sus propias familias, pero también tenían que cazar para los sacerdotes y para los nobles, ¿ya? Para los sacerdotes y los nobles. O sea, eso quiere decir, así como los incas, por ejemplo, los incas cultivaban y construían para ellos mismos, pero también tenían que hacerlo para la nobleza, o sea, que era como los reyes los que les dominaban, ¿no es cierto? Entonces, para ellos tenían que construir y también darles sus alimentos. Así siempre son los tipos de reinados, ¿no es cierto? Donde uno trabaja para uno, pero también tiene que trabajar para otro. Entonces, en el caso de ellos, mantenían esos templos, ¿no? De la nobleza, las cosas que tenían que hacer para los sacerdotes, los nobles. ¿Y cómo eran en su vida familiar? Ellos eran muy unidos con su familia. Ya, por ejemplo, los abuelos vivían con sus padres y vivían también con los hijos, o sea, todo el mundo vivía en la casa. Ya era una casa con donde todo el mundo viviría. Es como tú vivirías con tus tíos, con tus abuelos, con tus primos, así todos. Y los chicos, sobre todo, se ocupaban de la agricultura del campo, ¿no? Y también, miren, en ese caso hay varios hombres que están dedicándose a la cacería, ¿no? Están escuchando algunos ruidos parece que son de otra tribu, de enemigos, ¿no? Están escuchando el sonido. Entonces, y también en el caso de las mujeres se dedicaban a cocinar, digamos, ellos iban a cazar un jabalí, entonces la mujer lo cocinaba. Las mujeres en la casa lo cocinaban y también confeccionaban, ¿ves esas ropitas que tienen? Eso también las mujeres les confeccionaban, esas cositas que ellos tienen, esos adornos. Y también las mujeres cuidaban de sus hermanitos pequeños. ¿Listo? Y tú sabes que en México, ¿cómo se dice la palta? Aguacate. 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 Entonces ellos también cultivaban el aguacate, ¿no? También lo que le dicen el chile. ¿Qué es el chile, Johnny? Como un ají, un picante. Muy bien, es el ají, ¿no? Es el ají, el chile. Son diferentes tipos de ají. Ellos comían bastante aguacate y bastante chile, ¿ya? También comían camote, ese dulce que comemos anaranjado, pero lo que más comían en todo, y ellos son los que han inventado la tortilla, donde te comes tú los tacos, ya viene de esta cultura, de los mayas. Entonces las tortillas vienen de ellos, que eran así como unos panecillos hechos de maíz molido, y donde tú al medio le puedes poner, por ejemplo, aguacate, chile, carne. Entonces ellos hacían eso. Mira, para eso estaban seguramente cazando para hacer sus comiditas, sus aguacates. Y ahí tú ves que hay una caravana de niños está viniendo de una tribu. Me parece que están llegando varias personas, ¿no es cierto? Están llegando y ellos son unos cazadores que están viniendo de otra zona. Entonces, este, ellos consumían sobre todo eso. También tenían una bebida a base de maíz, así como los incas. ¿Cuál es la bebida a base de maíz que nosotros consumimos hasta ahora? Que los incas lo inventaron. La chicha, creo. Ah, exacto, la chicha. De ellos se llamaba su bebida en base de maíz, se llamaba balche, que era una bebida así como la chicha a base de maíz, el balche. Entonces, eso con respecto a su vida familiar. Entonces, sus familias eran muy unidas, vivían en grupos familiares grandes, ¿no? Y de la arquitectura hemos visto que hacían en forma de pirámides, ¿no es cierto? Y también en la agricultura ya hemos visto, ¿no es cierto? Que ellos consumían aguacate, chile, maíz, camote. ¿Y qué pasa de su religión? ¿Se recuerdan cómo era su religión? ¿Qué han visto en el video? Ujú. En su religión ellos tenían
¿Muchos dioses o un solo dios? Un solo Dios. No, ellos tenían muchos dioses, tenían 160 dioses, más o menos, hasta más. Así como los incas, ellos tenían muchos dioses, ¿no? Tú obviamente sabes que esos dioses son dioses raros, Falsos. ¿no? Entonces, en ese caso tenían un dios del maíz, es más, creían que los seres humanos habían provenido del maíz, tenían un dios de la lluvia, un dios del sol, ¿ya? Entonces tenían un montón de dioses. Por ejemplo, las mujeres iban cada cierto tiempo donde una diosa que estaba en una isla que se llamaba Ischel. Ischel. Esa diosa era la diosa de la fertilidad, ¿no? Entonces, eh, iban a esa isla de Cozumel a que le pidan a esa diosa ser fértiles. Ellos, así como en la antigüedad, ¿te recuerdas que en los israelitas también tenían esa costumbre de que si una mujer no es fértil, entonces se sentían mal, ¿no? Como en el caso de Ana. En ellos también la fertilidad era muy importante, así es que las mujeres querían ser fértiles, dar hijos, dar a luz hijos. Y cuando estuvieran embarazadas, que los hijos no se les mueran. Entonces, por eso tenían dioses para todo. Hasta Dios, como te digo, era un dios del maíz. Entonces, obviamente, eso también viene de la antigua Babilonia. ¿Te recuerdas que los babilonios tenían hartos dioses? Y, y en la antigüedad, en la Torre de Babel, también ellos se hicieron un dios de ellos mismos, ¿no es cierto? Entonces, todas esas culturas son politeístas. ¿Qué quiere decir? Que tienen muchos dioses. Por ejemplo, los incas tienen muchos dioses, ellos tienen muchos dioses. Solo les importa la comida y sus dioses falsos casi. Pero también eran personas buenas, ¿no? Seguramente muchos de ellos también se harían preguntas interesantes como ¿qué hay vida después de la muerte, etcétera, ¿no? Ahí están viendo la vida familiar, ¿no? Mira, él es un niño, los niños vivían con sus papás y todo, ¿no? Entonces casi en su calendario casi tenían fiesta para todo en el calendario de los mayas. Cada día era una fiesta de algo. Se parece mucho a lo que también los incas tenían, ¿no es cierto? Mira, pero los papás eran bien unidos a sus hijos, como ven, mira, la vida familiar, el niño, la mamá, el papá, todos vivían así, ¿no es cierto? Y están haciéndole cosquillas al niño, ¿ya? Entonces así se querían bastante los papás, las mamás, ¿no? Era una familia muy unida, como ustedes ven. Entonces, eso. ¿Y qué pasaba cuando en el caso de ellos, ya mira, acá estamos viendo un poco, vamos a ver, vamos a adelantar un poquito, ya, ellos a sus cadáveres les pintaban de color rojo. Cuando morían los pintaban de color rojo y los envolvían en las hojas de una palmera. ¿Ya? Y le ponían con sus pertenencias, por ejemplo, a ver, ya, la profe, digamos, se ha muerto, ¿ya? Yo. Entonces me entierran con mi gato, me entierran con todas mis pertenencias, con mis utensilios, ya, eso era su plato favorito, su cuchara, esto era su casaca, sus zapatos, entonces les enterraban con todo, con sus pertenencias, ¿ya? Pero a los gobernantes era más loco todavía, eran un poco sanguinarios ellos en realidad. A sus gobernantes los enterraban con toda su servidumbre. O sea, por ejemplo, ya él es el gobernante, entonces puede que tú hayas sido su esclavo y el otro haya sido su sirviente, ¿ya? Tú eras su copero, el que le daba la copa, la copa de su bebida de maíz, el balche, ya tú eras su copero. Entonces, y si el gobernante se moría, entonces a ti también te tenían que enterrar junto con él. Ya, eso era muy cruel en ese caso.
Entonces todos los gobernantes se les enterraba con su servidumbre en pirámides. No se les metía una palmera nada más, sino que en pirámides se les enterraba también junto con sus utensilios, con sus cosas, ¿ya? Si digamos tenía hijos, también lo metían a los hijos también, ¿ya? En el caso de los gobernantes. No todos, pero depende, sobre todo con su servidumbre, ¿ya? Los incas también hacían cosa similar, pero eso vamos a ver después. Entonces, como ustedes ven acá, ellos se perforaban los pies, hasta la lengua se perforaban y también se metían cosas en las orejas, ¿no es cierto? Se hacían así esos orificios y se colgaban cosas en las orejas. Eso era su adorno de ellos. Mira, como ves de él, ¿no? De ese chico que tiene perforaciones en las orejas. Y también se sabe que sacrificaban a los animalitos. Ya, vamos a sacrificar al dios del maíz, vamos a sacrificar 20 monos. Ya, plaf, lo mataban a los 20 monos, los sacrificaban. Ya, un jaguar más vamos a sacrificar y así sacrificaba. Y también en el caso de sus dioses también le sacrificaban a los soldados, ya. Tú eres un soldado y te sacrificamos. Y les cortaban la cabeza y les hacían rodar, la cabeza les hacían rodar por unas pirámides. Más o menos era así el sacrificio a sus dioses, ¿no? Mírale, es el sacerdote y va a hacer el sacrificio a sus dioses falsos y mira, le va a cortar la cabeza a una persona. Entonces ese tipo de sacrificios hacían. Y la cabeza tenía que rodar ahí por toda esa pirámide. Entonces le hacían sacrificios a su dios Sol, por ejemplo, igual que en el caso de los incas. Mira, a este hombre lo están sacrificando, probablemente era un esclavo, ¿ya? Tú también acabas de ver un niño, ¿no es cierto? También a los niños los sacrificaban, ¿no? Vamos a adelantar esta parte. Ya. Entonces hacían sacrificios, ¿no es cierto? De las personas. Miremos, mira, está y ahí rueda la cabeza. Bueno, no se ha visto para que no se asuste. Entonces, en ese caso, pero también sacrificaban niños y niñas. Como ellos son esclavos, mira, está a punto él de ser sacrificado. Van a sacrificar a todas esas personas. Mira, les han pintado de un color justo para sacrificar a sus dioses falsos, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice que Jehová no le gusta el sacrificio de niños, pero ellos sacrificaban a niños y a niñas también. Entonces, por ejemplo, a los dioses también les daban novias, ¿ya? A los dioses les daban novias. ¿Cómo les daban novias? Creaban o escarbaban un pozo y ahí en el pozo les metían a las chicas, ¿ya? En el pozo les metían a las chicas. Era un sacrificio, vivas las metían al pozo. Y si sobrevivía, eso quería decir que el dios falso estaba feliz con ellas. Así es que las dejaban todavía vivir mientras el dios les permitía. Entonces, eso hacían el sacrificio con las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, tú sabes que te he dicho que desde el año 250 hasta el 900 existieron los mayas, pero después, ¿qué pasó? Empieza una época que es el declive, ¿no es cierto? Hemos dicho que la época preclásica era antes de Cristo, la época clásica era desde el año 250, o sea, después de Cristo, más o menos unos 200 años después de que murió el Señor Jesucristo, empieza la época en la que estos empiezan a crecer, ¿no es cierto? Esa cultura hasta el año 900. Pero del 900 empiezan a disminuir y los científicos o los historiadores todavía nos explican cómo es que ha empezado a descender, ¿no es cierto? ¿Por qué es que empezaron a disminuirse, perderse? No se sabe. Entonces, en este caso, puede ser de que ellos dicen que ha sido debido a la escasez de alimentos. Otros dijeron que
como eran muy terribles, normalmente en las sociedades cuando no tienen normas morales, por ejemplo, como las que Jehová nos ha enseñado, las sociedades crecen y se destruyen, crecen y se destruyen. Los egipcios se destruyeron, los romanos se destruyeron, los mayas, chao, los incas, chao, porque su nivel moral era muy bajísimo, o sea, mataban así como cualquier cosa. Entonces no eran personas que tenían altas normas morales. Entonces, cuando no hay normas morales en una sociedad, la sociedad simplemente se destruye, ¿ya? Se destruye. Entonces, en este caso, algunos de los historiadores dicen, seguramente han usado algo en la agricultura que no les ha funcionado. Un poco difícil, ¿no? Porque podían cazar tanta selva que tenían. Entonces, sobre todo algunos historiadores, y varios también de ellos, creen que ha sido por el tema de que no ha habido normas morales, ¿no es cierto? Que se destruyen entre ellos. ¿Listo? Entonces, por esa razón puede pasar eso. ¿Ya? Entonces, nosotros ya sabemos eso, ¿no es cierto? Ahora existen mayas desde el año después del declive, todavía existen en el norte de Yucatán, ¿ya? O sea, pero ya no mayas puros, pues que están mezclados, ¿no es cierto? Una mezcla de español con maya, así como nosotros somos una mezcla de español con incas. Entonces somos una mezcla, ellos también existen así como una mezcla. Y tú sabes que a todos nos han conquistado los católicos. Entonces, como los católicos nos han conquistado, la mayoría tiene su religión, que es la católica. Pero seguramente también hay varios hermanos que han conocido la verdad, ¿ya? Y se han hecho siervos de Jehová, ¿no es cierto? Entonces, pero la mayoría, como en varias partes de Sudamérica, la mayoría son católicos, ¿no? Ahora en la actualidad. Entonces, chicos, con eso hemos terminado la clase y para la siguiente, les voy a dar algunas preguntitas. No les han dado el libro, ¿no es cierto? Sí tengo yo, Mm, profe. ¿Cómo? Yo sí tengo libro. ¿Así les han dado el libro? Sí. a mí no me dieron profesora. Hubo una confusión que no tengo ahorita el libro. Ya no tienes el libro. No. Ya, Pero en entonces, unos días me lo van a dar. solamente lo único que van a hacer en una cara, ustedes van a hacer el resumen de la clase acerca de los mayas. Pueden sacarlo de la información también la JW, que también hay esa investigación acerca de los mayas. Tú pones mayas JW y te va a salir la información, ¿ya? Y ahí tú sabes que el esclavo lo hace de forma muy, muy, muy investigada, a diferencia de los libros que a veces ponen cualquier cosa. Pero, ahí en la investigación ustedes van a encontrar eso, ¿no? ¿Cómo llegó el fin de los mayas? Puedes explicar, ¿no? ¿Quién es el dios solar, ¿no? O acerca de la religión, ¿no? A ver, anoten sobre qué resumen van a hacer. Van a hablar acerca de la arquitectura, sobre su vida diaria, sobre sus dioses o sus divinidades y después su desaparición, ¿ya? Entonces, eso chicos. Y ya con eso hemos terminado la clase de hoy. ¿Listo? Saludos chicos, hasta la siguiente clase nos vemos. Saludos. Chao. Chao chicos, cuídense que les vaya Chao. lindo.